Buenas noches y bienvenidos a todos, Buenas noches. a los que nos ven también por internet. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy queremos entrar en una introducción para poder dar algunos puntos del trabajo interno relacionados a lo que sería la ética y la conciencia. Debido a que precisamente en esta época que nos toca vivir, pues sentimos que está haciendo falta recordar mucho valores y principios que también pueden llamarse éticos y que siempre que provengan de la conciencia debe ser parte de nuestra vida diaria, que muchas veces los mismos estudiantes que somos todos de la Gnosis, pues olvidamos ciertos principios sociales y queremos a lo mejor saltárnoslos. ¿Y qué podríamos decir incluso pues de la humanidad que se está viviendo en la actualidad? Una falta totalmente de valores tanto éticos como morales, y que no estamos aquí para hablar solamente de cuestión de moralidad, sino de buscar en la conciencia esos principios éticos, que no son tampoco una receta, que tampoco son una fórmula, sino que de alguna manera en esta introducción queremos reflexionar precisamente de dónde surge esa ética originalmente, seguramente, y cómo podemos aplicarla en una vida diaria, buscando precisamente esa armonía, esa felicidad o ese estado natural de la conciencia, que es paz, que es felicidad, como decíamos, que es pues amor, que es fuego, que es vida, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día decíamos, pues se vive una falta de valores en la conducta social que amerita que lo reflexionemos y que también vayamos de alguna forma levantando la voz, dando el ejemplo, buscando de alguna manera construir una vida mejor tanto para nosotros como para quienes nos rodean, y que esto parta siempre precisamente de la conciencia. No titulamos la conferencia como debimos haberla hecho. Quizás la conferencia debería de llamarse Ética, Conciencia y Ego también, porque el ego también utiliza muchas veces los principios morales a su conveniencia, ¿verdad? Por lo tanto, antes de comenzar, queremos hacer la aclaración de que es una reflexión quizás un poco más personal y también basada en el trabajo interno que la Gnosis nos enseña, que debe de venir precisamente o surgir desde el fondo de nuestra propia conciencia. Y que recuerdo y repito, el ego también ha abusado aprovechándose de ciertas frases morales o ciertas normas morales, pues como ego a su conveniencia, ¿verdad? Finalmente puedo decirles ejemplos muy simples, ¿no? Guerras santas no existen, pero son moralidades utilizadas por el ego, ¿no? Matar en el nombre de Dios, pues no puede existir. Sin embargo, pues se utiliza una falsa moral o una doble moral. No es la finalidad, pues repito, caer en normas morales, puesto que estas también deben de ser superadas por la conciencia. Pero también es cierto, repetimos, que está haciendo falta recordar ciertos valores que hoy en día hasta en la escuela se están quitando, en los programas escolares se están poniendo doble moral o una falsa ética o un tipo de educación que a nada bueno nos va a conducir, y ya lo vamos a ver en las siguientes generaciones. Recordemos que pueblos antiguos maravillosos, por ejemplo, para comenzar el tema, pues la Grecia antigua, aunque como nos dice el maestro Samael, la época de Aristóteles marcó la caída del cuerpo mental, porque se quiso jugar mucho, dice el maestro, con silogismos y frases y todo esto. De alguna manera, aunque es una época que ya marca una decadencia, para nosotros sigue siendo el punto de arranque, socialmente hablando, de muchas filosofías y principios de estudio psicológico, etcétera, que la propia ciencia pues está empezando a retomar.
Por eso se dice que la ética como palabra, vamos a comenzar, es una rama de la filosofía. Recordemos que la filosofía es ese amigo de la sabiduría, esa búsqueda del conocimiento interior. Recordemos que la filosofía de los pueblos antiguos era encontrar la verdad interior profunda y que a través de esa rama de la propia filosofía se buscó en aquella época pues medir, vamos a decirlo así, la bondad o la maldad que puede haber en ciertos actos humanos y que de alguna manera se convierte en una forma de educación, en una forma de enseñanza también que de alguna manera busca, como se dice, el bien. ¿Qué es la ética? Pues esa búsqueda del bien común, del bien individual, de la virtud, dice, del deber, de la felicidad y de una vida de realización, según los pueblos griegos antiguos, son Aristóteles, Platón, etcétera, ¿no? Ethos o ethos, que proviene del latín, que significa carácter, y ethos también, bueno, que es costumbre del griego. Entre estas dos raíces que podemos encontrar, vamos a ver que proviene tanto del carácter como de una conducta, algo muy asociado, como vamos a ver, a la personalidad. El maestro Samael nos dice que cuando nosotros hacemos este trabajo interno necesitamos crear una personalidad correcta acorde a los valores, imagen imagen de nuestra conciencia, ¿sí? La falsa personalidad es algo que debemos desechar y que debemos crear la luna psicológica, en otros términos gnósticos o términos más esotéricos. Nos enseña que es necesaria la personalidad en un inicio, siempre que sea o que vaya de acuerdo a los valores y principios de la propia conciencia, porque es la manifestación o la forma en que nos manifestamos con el prójimo. Por eso la ética está muy relacionada a ese carácter, a las costumbres que nosotros vamos también aprendiendo del medio exterior. Es una combinación de la personalidad correcta para llevar una conducta correcta y que pueda diferenciar entre la bondad y la maldad de los actos humanos, que definitivamente esté marcada, decíamos, por esa conciencia que a nivel de cuentos y tradiciones, por ejemplo, en el cuento de Pinocho nos lo representan como un grillito que te está diciendo, no es correcto que hagas esto, no es correcto que hagas lo otro, tienes que caminar por aquí, tienes que ir a la escuela, ¿verdad? No te vayas solo a divertir solamente, la vida es ese camino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues existen muchos estudios en relación de la ética o a la ética, en donde, por ejemplo, las formas religiosas atribuyen a esa ética también una revelación divina, es decir, principios que provienen o que se originan en principios divinos. Por ejemplo, encontramos en el cristianismo, pues los 10 mandamientos de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es una ética, pero que dictó, vamos a decir, Dios como una norma, en donde si tú cumples ciertos preceptos de vida, pues vas a llegar a esa felicidad, a esa realización y pues finalmente a unirte con Dios. En términos muy generales, por ahí tenemos una conferencia sobre los 10 mandamientos explicados a nivel pues del trabajo interno también, de la gnosis moderna o actual en nuestras propias palabras. Existe también una ética que es más normativa. Según las explicaciones que se dan, pues son las normas que se van escribiendo como tradiciones en pueblos, como legajos de ley, incluso que se tienen que ir cumpliendo y que rigen la conducta social. Por ejemplo, en la época de Confucio escribió una serie de valores que todavía recordamos y que son valores normativos, éticos, que te enseñan una manera de vivir. Por ejemplo, frases que uno escucha quizás, sus propios padres se las enseñaron a ustedes cuando eras pequeño, que te decían, mira,
tú no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, por ejemplo, ¿verdad? Son normas, principios que muchas veces provienen incluso de tradiciones muy antiguas, por ejemplo de Confucio, y que a lo mejor no lo sabemos, pero que todavía son tan importantes en la educación de un niño, que te hacen llevar una vida después más correcta, más acorde, decíamos, a los principios de una conciencia. También existe ya la moral, las reglas morales que se van, vamos a decir, disolviendo muchas veces, y que con el paso de los tiempos lo que es moral en una época no es moral en otra, ¿verdad? Lo que en un pueblo es moral, en otro es inmoral, y aquí entramos pues en una necesidad de estudiar las raíces antropológicas inclusive de los pueblos de acuerdo a la visión que ellos tienen. A lo mejor si nosotros vamos a pueblos muy antiguos que todavía viven, por ejemplo, en el Amazonas, etcétera, pues ellos por el calor o por las circunstancias de vivir en la selva, pues andan en calzoncillos, pues en su diario vivir, que no son calzoncillos, son sus vestimentas típicas de su pueblo, de su tradición, pero para nosotros sería inmoral andar así en la calle, ¿verdad? Obviamente no coincide, porque ya va la personalidad, decíamos, de por medio, que es hija del tiempo, de las tradiciones, de la época, del lugar, etcétera. Entonces, no vamos a una ética solamente moral, vamos a buscar esa conciencia. También existe una rama de la ética que llaman deontología y metaética, es decir, podemos meternos en un estudio de la ética, no es el tema de hoy, es buscar la conciencia en base a principios éticos también de nuestra vida. Pero para dar una introducción, como decíamos, pues queremos dar también esta otra parte que la ciencia nos enseña. ¿Por qué lo hacemos así? Porque necesitamos, en el auditorio que nosotros tenemos por internet, nos pueden escuchar personas con un estudio más profesional, o pueden escucharnos personas que buscan solamente pues una enseñanza filosófica o esotérica, o pueden escucharnos personas que inician estos estudios. Es decir, tratamos de que pueda ser asequible y accesible pues al mayor número de personas. Si a alguien esto le parece también muy, muy introductorio, bueno, pues está en su derecho también de buscar. Pero bueno, en la siguiente slide queremos compartir que también la ética, decíamos, tiene que ir ligada siempre a la conciencia. Y qué cosa tan más curiosa, la ciencia actual, principalmente esto que llamamos los neurocientíficos o la neurociencia, ciencias más modernas, ligadas pues precisamente a tecnologías inclusive que pueden ser ya comprobables, etcétera, están muy interesados en el campo precisamente de la conciencia. De hecho, es el mayor casi estudio que estas nuevas ciencias están llevando a cabo, el estudio de la mente, cómo funcionan las transmisiones neuronales, las capacidades de vibración, las ondas de vibración del cerebro, del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es toda una ciencia moderna que coincidentemente va terminando en comprobar lo que mucho tiempo atrás se fue enseñando. Y nos decía el maestro Samael desde sus épocas que todo lo que él enseñaba algún día se iba a demostrar, y es así, poco a poco se va demostrando también, siempre que la aplicación no lleve manipulación, pues se va comprobando de alguna manera esta misma enseñanza de la gnosis, porque la gnosis, como ustedes saben, significa conocimiento. Entonces, ¿qué es la conciencia según los neurocientíficos? O algunos, incluso hay personas que han ganado el premio Nobel que están, decíamos, hablando de la conciencia y tratando de definirla desde varios niveles. Entonces ellos pues simplemente comentan, comparten que se va descubriendo pues que la conciencia, como es algo que no se puede medir todavía
así con un peso y una medida física, pero sí con patrones y con electroencefalogramas y todo tipo de instrumentos, decíamos, pues van terminando en descubrir que que es la inteligencia, dice, orientada a las cosas prácticas. Los neurocientíficos y algunos de ellos, algunos premios Nobel, decíamos, van también diciendo, bueno, que es lo más asombroso que han podido descubrir, o sea, asombra ver la capacidad de la conciencia de un ser humano. Han hecho incluso estudios de personas que están en estado vegetativo, que aparentemente solamente se les mantiene vida un aparato, ustedes saben, en hospitales, etcétera, y se van dando cuenta que a través de sus instrumentos se puede ver que la persona está consciente y que incluso se puede comunicar. Entonces, claro, empiezan a decir, entonces la conciencia no está solamente en la biología, no está solamente en el cerebro ni en la mente, hay algo más. Es la inteligencia, dicen, la conciencia orientada a las cosas prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues a los hechos de la vida diaria. Y repetimos, nos lo dice el propio maestro Samael. La gnosis es siempre en los hechos, se pierde en las abstracciones, ¿no? Se pierde en los razonamientos y solamente en los hechos de nuestra vida diaria podemos encontrar esa inteligencia, esa conciencia, esa gnosis en nuestro interior. Y bueno, pues se encuentran que existen, en la siguiente slide vamos a ver porque aquí me falló un poquito y creo que se grabó mal. Pero bueno, no, tampoco. Bueno, vamos a regresar a las dos atrás, por favor. A la anterior, otra más atrás. Bien, entonces ellos encuentran, decíamos, que es sorprendente la conciencia, está ligada al cerebro, dicen, pero está más allá. Dicen, como ese lugar interior. Entonces, definen a la conciencia desde varios niveles, según los neurocientíficos. Quiero explicar esto, como repito, porque el auditorio es muy amplio y necesitamos nosotros aplicar ciertos principios que la misma gnosis nos enseña de mucho tiempo y que ahora, bueno, repetimos, se va volviendo algo de estudio moderno inclusive. Entonces, ellos dicen que conciencia puede ser conciencia moral o conciencia psicológica o neuroconciencia o neurobiológica la conciencia. Bueno, solamente para información nuestra, porque realmente es interesante. Entonces dicen, la conciencia moral es la que nos define la bondad o la maldad de nuestras acciones y que sabemos que tiene consecuencias. En la medida que un individuo sabe interiormente qué es lo bueno y qué es lo malo y sabe que tiene sus consecuencias, aunque a lo mejor en la personalidad o en la forma social no lo quiera reconocer, pero interiormente lo sabemos. Sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias. En el Oriente se estudia como el karma. Simple y sencillamente los filósofos griegos lo dijeron mencionando que esa misma conciencia ética nos enseña qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y que todo tiene sus consecuencias. Dicen también entonces sobre la conciencia, los neurocientíficos, que existe una conciencia psicológica como la parte de nuestra psicología y no la saben definir exactamente. Dicen, lo más acercado que podríamos definir es ese lugar interior, como ese refugio interno en nuestro propio mundo psicológico que nos va a dar la capacidad de emitir los juicios morales y en donde está la parte más noble, dicen los científicos o neurocientíficos, de cada ser humano. Es decir, si la conciencia está activa, ella puede decir por sí misma, esto no es correcto y esto sí es correcto. No importa lo estudiado o no estudiado que sea una persona. Y definitivamente es la parte más noble de nuestro interior porque es imparcial. Uno lo sabe, dice, sí, es mi hijo, pero sé que hizo daño, ¿verdad? Lo sé, tengo que llamarle la atención. No puedo salir y decir, oiga, no, ¿qué le pasa a mi hijo? No hizo nada. Yo lo sé, que él hizo daño o que yo hice daño. Yo sé que yo lastimé,
y me toca ser el primero en pedir disculpas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también hablan de una conciencia neurobiológica. Ellos dicen que el propio organismo, que el propio cerebro, en sus funciones, en sus neurotransmisores, en todo esto de la misma ciencia, pues funciona correcta y sabiamente ese organismo, ¿no? Dice, el propio organismo tiene esa conciencia de producir las neuronas en conexión con otras neuronas para hacer de ello un conocimiento personal y poderse manifestar o podernos manifestar. Estos neurocientíficos entonces terminan comprendiendo que necesitamos estudiar y comprender esos principios antropológicos y normas éticas para poder estudiar también a nuestra conciencia. Qué interesante, diríamos. O sea, a lo mejor lo están mirando al revés, desde afuera están queriendo llegar hacia adentro. Nosotros en la Gnosis decimos que todo viene por revelación y que desde adentro tienes que extenderte hacia afuera. Pero de alguna manera va coincidiendo, porque lo interesante en esto es que estos mismos neurocientíficos empiezan a comprender que hay una antropología, es decir, hay un por qué hubo principios éticos que hoy en día, si nosotros queremos romper o nosotros queremos evadir o queremos hacer una nueva ética o queremos hacer una nueva falsa moral, pues por más que queramos no coincide ni con nuestra psicología, ni con nuestra biología, ni con nuestra ni con una moral correcta, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que se nos hace interesante de la ciencia más actual. ¿Podemos pasar a la siguiente slide? Entonces decíamos que nosotros en la Gnosis necesitamos esa conciencia que nos pueda decir qué es lo correcto en nuestra vida, que nosotros lo sabemos, que nosotros lo conocemos, esa figura siempre típica de que un angelito y un diablito te están hablando y siempre están en pugna dentro de ti. Esa capacidad de libre albedrío, dicen los neurocientíficos, entonces es real. Existe una realidad en la que nosotros podemos elegir, tomamos decisiones en nuestros mundos internos, psicológicos, cerebrales, como quieran llamarlo, para dar un resultado de relacionamiento social que se vuelve pues una norma moral o ética, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente slide. Entonces, esto decíamos es interesante. De esa conciencia psicológica o de ese fuero interior, de ese lugar interno que es nuestra conciencia, nuestra propia alma, que todavía no alcanzan a comprender. Nosotros en la Gnosis sabemos que no solamente la conciencia existe porque sí, existe la conciencia, existen los estados de conciencia y existe la conciencia dormida donde el ego también le roba la luz a la conciencia y también el ego actúa, ¿no? Sí. Preguntan, pero si tenemos egos, podemos escuchar muchas voces, ¿cómo sabemos que la que habla es la conciencia? Exactamente, ¿cómo sabemos que la que habla es la conciencia? Una cosa dicen los científicos, que es comprobable, que un valor ético debe ser comprobable. Y la Gnosis nos enseña de la misma manera. Nosotros necesitamos poner esa voz. Vamos a decir, escuchamos muchas voces interiores. En el caso de alguien puede tener una experiencia astral, incluso porque también los neurocientíficos empiezan a estudiar ese mundo de los sueños y a confirmar que ese inconsciente también trabaja. A eso es a lo que íbamos. Pero bueno, vamos a suponer que alguien tuvo una experiencia astral en donde le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres un gran ser, tú estás llamado a ser un gran líder, ¿no? Alguna vez alguien nos llamó y nos contó esto, ¿no? No estoy diciendo la persona porque ni la conozco,
El hecho es utilizar la experiencia como un aprendizaje para todos. Esa voz le decía, tú ya no tienes que trabajar, todos te tienen que servir porque tú eres un gran ser. Así, de este tamaño puede ser lo que nos habla, ¿verdad? ¿Por qué dicen los neurocientíficos que debe ser comprobada socialmente hablando? Porque en la gnosis decimos también lo mismo. Yo puedo tener una experiencia donde me digan que yo fui un gran ser en una vida pasada, pero si analizo mi psiquis, mi psicología actual, y si analizo mi conducta moral actual, y si analizo los hechos de mi vida actual, ahí es donde puedo tener una respuesta. Yo me preguntaría, tú ya eres un gran ser y no tienes ningún agregado psicológico, pero yo me veo a mí misma y digo, no, Marisa, si todavía a ti te sale la ira, la pereza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber quién me está hablando? Pues ustedes, ¿quién creen que me está hablando? Ustedes mismos tienen que aprender a encontrar ese conocimiento, esa inteligencia interior de la cual estamos hablando, que se vuelve hasta una ética de vida, ¿no? La conciencia se vuelve una ética de vida. Entonces, necesitamos confirmar, comprobar, trabajar en el mundo humano, en nuestra vida humana, para poder ir aprendiendo de nosotros mismos qué voz es la que me habla. Como en el retiro de San Francisco de Asís decíamos, o se leía, una voz le hablaba en la figura del mismísimo Cristo con la cruz, se le aparecía y le decía, tú ya estás condenado, fulanito de tal, tú no le sigas a ese tal Francisco y su apellido, que ahora no me acuerdo, ese está peor que tú ya estás fracasado, tú ya no sirves, tú ya nada. Y él escuchaba esa voz en la misma figura, imagínense, del mismo Cristo resucitado, decían, como es un libro, ¿verdad?, de la época de San Francisco de Asís, ese es el lenguaje, imagínense ustedes. Y ni siquiera le cuentes, le decía, ¿no? Entonces San Francisco, que tenía ese don de cuidar a sus ovejillas, dice el libro, pues fue y le habló a este monje y le dijo, tú tienes algo que me estás escondiendo. Y el otro le decía, no, yo no sé nada, yo no veo nada. Pero él veía en su actitud una depresión, una tristeza de ya no querer seguir haciendo su trabajo interno. Entonces le habló y le dijo, a ti te están hablando así, y este no es Jesús, este no es Cristo, este es un demonio disfrazado, le dice, y tú lo vas a comprobar. Cuando se te vuelva a aparecer, dile, no es así como tú me lo dices, y si me vuelves a hablar, te daré a comer inmundicia. Si me vuelves a hablar, te daré a comer inmundicia. Y así fue como lo practicó este monje. Y claro, dice que aquel demonio se fue aventando casi rocas y montañas y haciendo ahí tipo así exorcismo, ¿verdad? Pero se liberó de esa voz. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos que discernir. Para los neurocientíficos es la capacidad de la inteligencia. Una parte de esa inteligencia también es la capacidad de discernir, como decíamos, entre lo correcto y lo incorrecto. Si a mí me dicen, es que tú eres un gran ser y tú ya todos te tienen que obedecer, yo no lo veo correcto. ¿Por qué alguien me tendría que obedecer? Ok, sigan un consejo, bueno, bien, pero es tu vida y tú toma tus decisiones. No me eches a mí la responsabilidad de que yo dirija tu vida, de que yo te diga cuándo te cases, cuándo no te cases, de que yo te diga con quién te cases o de que yo te diga en qué trabajes o no trabajes. En base a tu conciencia y al conocimiento que tú tienes, porque la ética también y la conciencia para los neurocientíficos es ese conocimiento que adquirimos desde adentro, que es la misma gnosis finalmente. Entonces, tú mismo toma tus decisiones y hazte responsable. Tú también tienes que saber que tus decisiones van a tener consecuencias y que en la vida todo tiene consecuencias. Alguien dice, es que yo quiero que me digan cuál es la receta para no sufrir. Bueno, es que no existe tal receta. Depende de tu trabajo y entrenamiento psicológico que tú vas a sufrir más o menos de acuerdo a cómo enfrentes los embates de la vida, ¿sí?
pero es tu entrenamiento psicológico el que estamos queriendo darte aquí, pero no es que te vamos a decir cómo tú vas a solucionar tu vida y tal y cual, y qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Si yo hago eso, te estoy restando tu posibilidad de desarrollo interior. Tú tienes que encontrar, seguir a tu propio ser. Obviamente el consejo, la orientación y el trabajo en grupo, pues es un trabajo que se hace, pero siempre con conciencia o buscando la conciencia. En la siguiente slide, por favor. Entonces decíamos, bueno, esperamos haber podido contestar un poquito su pregunta. Entonces decíamos que pues para los neurocientíficos existe esa correcta función de nuestro cerebro y las manifestaciones que biológicamente y neurológicamente pues podemos dar, que nos llevan también a esa conciencia creativa, ¿no? Es decir, esa creatividad nace desde adentro. Cuando nosotros estamos conectados a nuestra conciencia, vamos a decir, no necesitaríamos un reglamento escrito, es lo que les estoy queriendo explicar. Si ustedes se conectan a su conciencia, ustedes no necesitan preguntar, ¿me caso con esta persona? ¿Usted qué me dice? Bueno, tú tienes que tomar tu decisión. ¿Cómo podrías dejarnos esa responsabilidad tan grande? Eso depende de ti. O alguien nos dice de repente, oigan, hagan por favor algo para que regrese mi esposo o mi esposa o mi pareja. ¿Cómo nos puedes dejar esa responsabilidad en nosotros? Esa es una responsabilidad de tu conciencia y en trabajo contra tus egos. Si tu situación de que tu esposo o tu esposa se fue y tú lo analizas y lo revisas y entras en una comprensión y comprendes que tampoco puedes obligar a nadie y haces tu trabajo interno, lo demás viene por añadidura. A lo mejor nunca regresa, pero pues bueno, era algo que ya te tocaba pagar o pasar o aprender, etcétera. Que no sea de tu parte, eso sí. Que no sea por tu culpa, eso sí. Y si es por tu culpa, corrígete. No seas como las personas en una falsa ética que, como decía Gabriel el otro día escuchando el radio, decía, es que no seas una esponja culposa. Tú no te sientas mal si tu esposo o tu esposa se fue. Mándalo a volar y vete con otro tú, ¿no? Casi, casi. Pues eso es una falsa ética. No viene de la conciencia. Si tú lo revisas desde un punto de vista de la conciencia, si el otro se tiró al pozo, decían, ¿tú por qué te vas a tirar? ¿Sí? Son pequeñas frases, a lo mejor relacionadas a esa ética de la cual queremos llegar a hablar, que te pueden servir como una orientación. Pues si el otro se va al pozo, ¿tú por qué te vas a ir? Si el otro adulteró, ¿tú por qué vas a adulterar? ¿Acaso no cuenta el propio maestro Samael de un demonio mismísimo que cayó? Ese, como decía Gabriel, tantos y tantos ángeles caídos, que de paso hay que comprender que los ángeles caídos están dentro de nosotros, también somos nosotros los caídos y nos tenemos que levantar. Por eso es que los grandes seres a veces nos muestran y nos dicen, yo soy un demonio, pero me levanté. Entonces luego se confunde y dicen, ay, es que el maestro Samael era un demonio. No, por favor, no te equivoques. Esto del ángel caído es el símbolo de que todos nosotros fuimos arrojados del Edén. Punto. Y aparte no hay más, o sea, somos nosotros, o sea, de seguir teniendo miedo a un monstruo con 7 cabezas o a un ángel que se cayó y ay, Dios mío, es un demonio. Pues si es un demonio y está consciente de su proceso y está pagando lo que tiene que pagar, pues hasta compasión hay que tener, pero compasión también primero por nosotros, porque nosotros mismos llevamos esos demonios internos que llamamos ego, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo al punto, tú eres el mismo que tiene que encontrar su propia revelación, su propia verdad, su propia ética en base a su propia conciencia. Cuando uno se conecta a la conciencia, la ética que podamos aplicar es universal, es un principio universal. ¿Sí? Entonces les explicaba, no decía el maestro Samael de aquel demonio que cayó y que el alma, la otra parte, la esposa, vamos a decir, decidió no caer. Y él le decía, vamos abajo, y ella dijo no. Dice, bueno, pues ella está esperando a que él regrese, vamos a decir. Bueno, pues son misterios si ustedes quieren, pero volvemos a lo mismo. Si uno se va al pozo, ¿por qué tú te vas a ir al pozo? Si él cometió un error, pues yo medito en
¿por qué me tocó a mí pagar esta situación? Yo busco darle a mi vida un sentido superior, servir a la humanidad y miles de cosas, pero ¿por qué si él fuma, yo también voy a fumar? ¿Por qué si el hombre se va a la cantina, ahora también yo tengo que irme a la cantina para ser iguales? Eso no es ética, es todo lo contrario a una ética. No son los valores relacionados a la conciencia. Les pedimos que a la hora de la clase pues no nos llamen porque no hay quien les conteste. Bien, entonces en la siguiente slide, si me hace favor, pues vamos a continuar mencionando esto precisamente. En base a eso, pues uno podría estudiar, fíjense bien, uno podría estudiar ciertos principios antropológicos, o sea, filosofías, enseñanzas antiguas y normas éticas que fueron base y cimiento de sociedades. Por ejemplo, estábamos mencionando a Confucio, dio toda una enseñanza, el propio Aristóteles en sus libros La República, etcétera, etcétera, que todos a lo mejor ya conocemos y que si no, bueno, pues habrá algún momento de hacer algunos análisis basados en una búsqueda de ese bienestar, tanto personal, individual, de conciencia como social, pues fueron escribiendo y dictando ciertas normas o ciertas normativas que fueron guiando sociedades que realmente son admirables aún hoy en día, si hablamos de pueblos egipcios, aztecas, en sus épocas de esplendores. Si hablamos, decíamos, de Confucio, del Oriente, si hablamos de la época de la India, en su época de esplendor. ¿Qué sucede? Que cuando el mismo ser humano, en forma egoica, utiliza los principios éticos y morales a su propio beneficio, entonces va distorsionando esas normas que sacaron pueblos y que dieron pues la pauta para grandes civilizaciones, y que luego a nuestra conveniencia torcemos las cosas, el ego viene, o como dicen, el diablo mete su cola, ¿verdad? Y finalmente torcemos esos principios, esa ética se desconecta de la conciencia definitivamente y pues ya no sirve de nada, ¿no? Entonces confundimos gato por liebre, aplicamos en forma mental las cosas, en forma intelectual, y después hay una confusión tan grande que ya nadie entiende de nada. Ejemplo, pues podemos hablar de los derechos humanos, ¿sí? Perfecto, existen los derechos humanos en su medida y justa situación, pero que, por ejemplo, alguien venga a querer matarte y después seas tú el denunciado porque, no sé, lo aventaste y se golpeó, eso ya de derecho humano, pues se va torciendo las cosas, se va complicando tanto la ley que terminamos en la necesidad de aplicar normas legales, criminales, penales, de todo tipo, porque ya no hay una conciencia ligada a esas normas éticas. No sé si me doy a entender con esto. A lo mejor el ejemplo que puse no fue muy bueno, pero de alguna forma lo voy a poner más claro porque ese es el ejemplo que me vino. Actualmente, me parece que en Francia o en Suecia, no sé en qué país, y ni siquiera hay que mencionarlo, pues un cierto pederasta con una niña pequeñita fue denunciado pues precisamente por esta situación, y él se amparó y dijo, bueno, pues es que es el derecho del amor y de etcétera, y utilizando frases bonitas, pues parece que su amparo sirvió. Ahí es cuando ya podemos decir que está desligado totalmente algo de la misma conciencia. Ya ética no tiene nada, ya son morales contrapuestas unas con otras, palabras que se utilizan, y como se menciona muchas veces en las ramas de la política y
y las manipulaciones sociales. No hay peor mentira que utilizar una gran verdad en forma manipulada, ¿no? Que de tal manera que todos la crean, ¿no? Por ejemplo, vamos a luchar por nuestro país, etcétera, etcétera, y pues, o sea, vas a la guerra, dice el maestro Samael, nadie con conciencia despierta podría ir a la guerra, realmente, pues porque está movida por intereses económicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo en nuestra humanidad actual, bueno, es terrible, de verdad. Alguien una vez nos preguntó cuando explicábamos de la Atlántida y decíamos, es que la Atlántida llegó a un punto en que se mezclaron el hombre con la bestia, hubo todo tipo de situaciones, canibalismos y todo esto, ¿no? Pero nuestra quinta raza es la que ha pisado más fondo, ¿no? Y alguien nos preguntaba, oigan, pero entonces ¿por qué dicen que nuestra humanidad está peor si nuestra humanidad no está tan mal como la Atlántida? No hemos llegado a tanto. No, señores, no hemos abierto los ojos a lo que hay. Hoy están autorizadas muchas cosas en los países, a lo mejor de primer mundo, no voy a mencionar nombres, donde la droga es legal, donde la sexualidad está tan pervertida que ya no solamente se está defendiendo la cuestión homosexualismo, etcétera, ya vamos con los pederastas, al rato va a ser legal esto, y pues hasta ciertamente con animales, etcétera. Las cosas que se están viendo en ciertos lugares son que nosotros a lo mejor no lo creeríamos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos regresar a una ética de la conciencia, repito, necesitamos incluso proponernos cierto trabajo interno que se traduce como normas éticas también en el trabajo gnóstico, fecundo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar a la siguiente slide. El día de hoy queríamos dar solamente una introducción. Estas normas éticas son simplemente recordar ciertos principios de nuestro trabajo interno que considero que se pueden llevar como forma de vida, como una ética de vida. Es decir, nosotros en la gnosis tenemos que tener una ética de vida también gnóstica, ¿por qué no? Como decía Gabriel, también nosotros tenemos que levantar la voz por el día de la transmutación, también nosotros tenemos que levantar la voz por decir, bueno, yo respeto, pero también hay que decir las cosas como son, ¿no? Y necesitamos empezar haciéndolo como algo que se practica. Por eso dicen los científicos, la conciencia es la inteligencia aplicada en los hechos. O sea, si nosotros solamente lo hablamos o lo sabemos de memoria o lo repetimos, pero no lo practicamos en nuestro diario vivir, también estamos fallando. También nosotros no estamos dándole a la humanidad el aporte que se necesita. Recordemos en los estudios que nos puede enseñar la historia, como un pueblo como en la época de Confucio, que estaba todo destrozado, en guerra, sin principios, sin valores, un caos, surge ese personaje, ese ser, ese Confucio que le enseña y se dedica a enseñar a los estudiantes, a sus estudiantes, y los lanza al mundo, por ejemplo, de la política, que vayan con principios éticos de conciencia, y así levantó un pueblo, o sea, desde la misma raíz de la educación, queridos amigos. A nosotros nos está haciendo falta la educación. Hoy en día no hay educación correcta, hay información intelectual que es la que se da, hay el uso y el abuso más bien del centro intelectual en las escuelas, casi, no hay principios éticos, casi dices voy a mandar a la universidad a mi hijo y tengo el temor de que allí me lo van a pervertir, a lo mejor, porque es donde se aprenden no la ética, sino la contraética o antiética, vamos a decir. Nosotros necesitamos empezar a hacer este ejercicio diario de trabajo interno, entre los cuales también teníamos muchas ganas de compartir con ustedes un principio gnóstico de trabajo interno, que es lo que llamamos la consideración exterior.
A veces hasta a nosotros en la gnosis se nos está olvidando la consideración exterior, que es lo contrario a practicar la autoconsideración. En una de las pláticas también hablamos sobre la caridad. Antes de que exista la caridad tiene que haber también la consideración exterior, que va en contra, repito, de la autoconsideración. ¿Qué es la autoconsideración? Ya lo hemos estudiado y los que no lo han visto, pues estudien una de las ramas del ego del orgullo, es precisamente la autoconsideración. Una puerta de entrada tan grande que cuando ya traspasa la impresión y se vuelve autoconsideración, ya el camino casi está ganado del orgullo, ¿verdad? La autoconsideración sabemos que es todo aquello que dice primero yo y después los demás, si acaso. Es decir, yo estoy cansado, yo me siento triste, yo estoy deprimido, yo estoy enojado, a mí no me trataron bien, a mí no me quieren igual. Autoconsideración es decir, pobre de mí, el daño que me han hecho, todo siempre en relación al yo de la psicología, ¿no? Al ego que está alimentando precisamente y llamamos al ego del orgullo, ¿no? Cada vez que nosotros pensamos en nosotros mismos, el agregado psicológico da puerta abierta a muchos otros defectos, ¿sí? Porque me autoconsidero, luego viene el enojo, ¿verdad? Es que estoy cansado, ¿por qué me mandas a hacer esto? ¿Por qué tengo que ir a cumplir este deber? Si yo estoy cansado, decimos, si estoy muy presionado, no es otra cosa más que orgullo. Alguien nos preguntaba, ¿y no es pereza? Sí, obviamente, pero la pereza está alimentada por una puerta o entró por una puerta. ¿Cuál puerta? Es la autoconsideración, una de tantas, pero principalmente la autoconsideración, que está alimentando el amor propio, que está alimentando el decir, yo valgo mucho. Y hoy en día muchas filosofías o muchas falsas éticas son así, de decir, tú vales mucho, debes de quererte mucho y que el mundo arda, que no te importe, tú deja de preocuparte, como decíamos, no seas una esponja culposa. Todo lo que es arrepentimiento, contacto con la conciencia, contacto con el alma, consigo mismo, es como rechazado muchas veces en ciertas tendencias disque filosóficas de la actualidad, en donde tú debes de sentirte bien siempre. Y qué cosa tan curiosa, la gnosis nos enseña que este camino es el camino del negarse a sí mismo. Si tú no sabes negarte a ti mismo, no estés en este camino, mejor búscate una bonita filosofía, como decía el maestro Samael, que te llene, que te haga sentir bien hasta el tiempo que puedas aguantarlo, porque los defectos psicológicos por dentro siempre van a ser de las suyas hasta que reviente, ¿no? Yo no reconozco nada, yo no sufro por nada hasta que reviente. ¿Y por dónde va a reventar? Por una dolencia, por una enfermedad o por una crisis muy fuerte después espiritual o psicológica o teniendo que tomar pastillitas para dormir o teniendo que tomar, porque nosotros no sabemos negarnos a nosotros mismos, no sabemos decir me equivoqué, no lo sabemos. Dice, hasta estaba leyendo por ahí esta Mafalda, ¿no? Que pone, vengo pues a ver dónde venden los errores baratos, dice, porque los míos me han costado muy caros, ¿no? Mis errores me han costado muy caros. Y sí es verdad, realmente los errores salen caros. El primer precio que tenemos que pagar es enfrentarnos a nuestra propia alma y decir, no estoy haciendo correcto esto, me duele, pero si no lo cambio me va a ir peor. Entonces cambio ahora porque necesito, como decíamos, esa ética que busca el bienestar, la felicidad, la paz, la vida de realización. Pero ¿cómo puedes tener una vida de realización sin ética? ¿Y cómo puede haber ética sin conciencia? ¿Sí? Si es una ética sin conciencia, no puede ser ética, aunque le llamemos ética. Es que tú no te preocupes, tú no sufras, tú quiérete mucho, tú vales mucho, tú esto y lo otro. Sí,
Sí, el alma vale lo más grande, como dicen los neurocientíficos, lo más noble de nosotros es el alma, la conciencia. Pero si no la dejas fluir, si no la dejas salir, si no permites que la conciencia te diga la maldad y la bondad en tus propios actos y tú misma la callas, pues va a reventar por algún lado, algún día, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como principio de conciencia, practicar la consideración exterior. A ver, si yo me siento cansado, ¿cómo se siente la otra persona? A ver, si yo me quejo, ¿cómo se siente el otro? Hay alguna frase por ahí que a mí me repetía mi maestra de primaria y siempre la recordé. Alguien llora porque quiere un par de zapatos nuevos y no se ha fijado atrás si alguien no tiene ni pies, ¿no? Tú agradece que tienes pies, lucha, sí, lo que quieras, pero no dejes de tener una medida de conciencia en la que digas, bueno, me debo de esforzar, pues sí, también humanamente, pero tampoco debe ser mi objetivo toda mi vida tener un par de zapatos nuevos, porque si toda mi vida voy a depender de tener zapatos nuevos, el día que no los pueda tener voy a sufrir mucho. Y si encima soy orgulloso y no lo reconozco, como dicen, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta, ese orgullo te puede llevar al lecho de la muerte con terribles y terribles convulsiones de la conciencia y hasta enfermedades psicológicas, porque no puedes doblegar, porque no puedes bajar, porque no puedes dar el brazo a torcer, como se dice. Si nosotros nos entrenamos en la vida diaria practicando la consideración exterior, como decíamos, viéndonos en el espejo del prójimo. Son principios de trabajo interno que se vuelven principios éticos de conducta nuestra humana, que deben de aplicarse. Yo no digo con esto, como dicen los propios tibetanos, no quiere decir que porque yo te comprenda al considerarte tu situación, tenga que hacer lo que tú dices. Eso no es tampoco. Que yo comprenda que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hermano está pasando por una situación terrible y eso le está provocando terribles situaciones psicológicas, lo debo de comprender, porque si no lo tomo a personal. Alguien dice, es que mi hermano o fulanito, mi amigo, quien sea, no me quiere porque mira cómo me trata. No, considéralo, es decir, ponte en el pellejo, en los zapatos del otro. Y entonces reflexionando dirás, bueno, es que le está pasando esto, es que no le está yendo bien en esto, es que tiene este problema, es que tiene esta preocupación, es que esto y lo otro. Esa es la manera en que podemos decir, no, no está enojado conmigo, está desesperado en su situación o desesperada. Está enojado consigo mismo y como consecuencia se viene contra mí, pero su enojo no es conmigo, es consigo mismo. Es que tal persona no hace las cosas, no sé, no me trata como yo quisiera, no es como yo lo esperaba. Si quieres solventar, solucionar las cosas, ponte en el lugar de la otra persona. Trata de tener esa empatía, de sentir qué le pasa, qué siente, por qué le sucede inclusive, y vete en el espejo. Y di, bueno, en una circunstancia así también yo he reaccionado de esta manera. En lugar de a lo mejor machacarle más, voy a esperar o voy a ayudar de esta manera. Es decir, podrás tomar decisiones y soluciones, acciones. Tu conciencia podrá tomar acciones en base a que has hecho precisamente conciencia, con consideración exterior, considerando a la otra persona. Podrás tomar decisiones, pero en base a una comprensión. Tu conciencia te dictará también. Si es cierto que le está pasando esto, pero no es la primera vez, ya le ha ayudado de esta manera, otra tengo que probar ahora esta otra manera. A lo mejor ahora tengo que ser un poco más enérgico con mi hijo, a lo mejor ahora el castigo tiene que ser un poco más fuerte, porque si no, se va a echar a perder porque no conoce todavía la vida, porque cree que es fácil. Yo también fui joven, creí que me podía comer el mundo, creí que las energías nunca se me iban a acabar, etcétera, etcétera, etcétera.
consideración exterior es importante para nuestro trabajo interior y nos ayuda a combatir el ego de la autoconsideración, que alimenta y da puerta a miles de demonios, a miles de defectos que llevamos dentro. Conjuremos a esos demonios, sí, con la práctica esotérica, gnóstica, con todo el trabajo interno, pero no nos olvidemos también de la aplicación psicológica de la muerte de nuestros defectos psicológicos. Si aprendemos a considerar a los demás, estaremos dejando de alimentar tan fuertemente la autoconsideración. Sería un principio que se vuelve ético, una forma ética de vida también. ¿Por qué? Porque será la conducta que yo muestre hacia afuera. Eso no quiere decir que yo lo diga, ni que lo demuestre. Eso es algo interno de nuestra propia conciencia. Se procesa en nuestra propia conciencia. Y si tú has hecho grandes esfuerzos, podrás ayudar a otros a hacer esfuerzos también. Pero si tú no has hecho esfuerzos, si quieres que los demás se esfuercen, porque dices que les tienes que enseñar, no sería correcto, no es ético, porque no va ligado a tu conciencia. Y tu conciencia te lo dice inmediatamente. No le pidas 10 cuando tú no has dado ni uno. Pídele 10 cuando tú has dado 20, 30, 40 o 100, 10 veces más. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué horas serían por allí? Creo que ya no nos da tiempo. Bueno, es una introducción. Vamos a ir mencionando en las oportunidades que tengamos algunos principios del trabajo interior. El día de hoy queríamos hablar de la consideración exterior como una necesidad de vida, como una necesidad del trabajo interno que se vuelve de conciencia y de ética hacia los demás, de una correcta manera de conducirnos también ante los demás. Podemos considerar a los demás sabiendo qué pasa en este mundo y bueno, también poniendo nuestro granito de arena. Eso ayuda a no enjuiciar, a no volvernos tiranos, a no volvernos complacientes en el delito, sino a estar con la conciencia. Y son pequeñas cosas que a veces se nos olvida practicar. Pues no sé si hay alguna otra pregunta por aquí también. Pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos hasta el próximo jueves. Esperamos que haya servido como una introducción. Buenas noches. Buenas noches.